Entonces, el futuro de las enseñanzas del Buda. Vamos a, en esta clase vamos a hablar sobre cómo, vamos a usar principalmente un comentario bueno, no, vamos a hablar de los tres comentarios que hemos mencionado, de los cuales nos estamos apoyando para estudiar el Sutra del Cortador de Diamantes. ¿Quién recuerda los autores de esos tres comentarios? Son Uno dos es de la Dalai India Lama, y uno del Tíbet. uno, Busquen en sus notas, se vale. Clase uno. uno es Choni Lama, Ajá, es el del Tíbet, Choni Lama. Gracias, Martín. Vasubandhu y Kamalashila. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hoy vamos a analizar, vamos a tomar explicaciones de estos tres comentarios para entrar en este tema de las enseñanzas, el futuro de las enseñanzas del Buda, que más bien es un tema deprimente porque no es lo que viene, sino lo que se va a acabar. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. ¿Alguien puede leer la pregunta que le hace Subhuti al conquistador? Vamos a empezar por ahí. Claro, yo le leo. Gracias, Jorge. El cortador de diamantes. Oh conquistador, ¿qué sucederá en el futuro, en los días de los últimos 500, cuando el sagrado Dharma se acerque a su destrucción final? ¿Cómo podría alguien en esos tiempos ver con precisión el significado de las explicaciones dadas en sutras como este? Gracias, Daniel. Creí que eras Jorge al principio, pero ya vi que eras tú. Entonces, antes de entrar en la respuesta que le da Buda a Subhuti, que recordando que esta es una conversación, es un diálogo de las preguntas que le hace Subhuti al Buda, todo el Sutra del Cortador de Diamantes, estamos escuchando este diálogo. Entonces, antes de entrar en la respuesta que le da el Buda, vamos a ver cómo nos explica Vasubandhu esta parte que habla sobre las enseñanzas del Dharma y el fin del Dharma, porque Vasubandhu en otro libro, que es el Abhidharma Kosha, que Vasubandhu es del año 350 después de Cristo. Y en ese libro Vasubandhu está hablando de cómo las últimas líneas de su libro es cómo él dice que se va a acabar el Dharma en el mundo. Y es en realidad muy deprimente y no es tema de esta, como tal, de esta clase, pero es una manera en la que nos vamos a apoyar para poder entender la respuesta que le va a dar el Buda. Y cuando hablamos de que el Dharma se va a acabar en este mundo, ¿a qué creen que nos estamos refiriendo? Si se acaba, yo creo que es porque llega un momento donde ya todo el mundo obtuvo eh, o sea, como que todos ya están en el nivel máximo y ya no hay más semillas que florezcan, no sé, algo así. Como que ya se llegó al top, Sería maravilloso, sería ¿no? maravilloso, Daniel, pero no, tristemente se está refiriendo al opuesto. Hay tres cosas que deben de estar para decir que el Dharma todavía sobrevive en el mundo. Y cuando hablamos del Dharma nos referimos al linaje que viene directamente desde hace 2500 años del Buda Shakyamuni, porque hemos visto que hay enseñanzas que vienen de Maitreya y que va dictadas a maestros, o hay otros Budas, como decía Martín en la clase pasada. Entonces Amitabha, como que hay otros Budas, pero aquí estamos hablando específicamente del Dharma,
que nos enseñó Buda Shakyamuni. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Y explica Vasubandhu cómo hay dos tipos de Dharma. El primero es el Dharma físico. Y este Dharma físico a su vez se divide en tres canastos de enseñanzas, las tres colecciones, junto con otras enseñanzas escritas y orales. Lungi Chu. Entonces, estos tres canastos se refieren a lo que es la vida ética, que es la siguiente diapositiva, creo. Ajá, gracias. Es la vida ética, que vida ética tiene enseñanzas sobre los diferentes tipos de moralidad. Para quienes tienen votos, personas ordenadas, hay cinco diferentes grupos de votos para los ordenados. Luego hay tres grupos de votos para las personas laicas, pues, los que no somos monjes. Entonces eso suma 8 tipos de votos y esas son las enseñanzas de Vinaya. O Dulwa es tibetano, Vinaya sánscrito, la vida ética. Ese es el primer canasto. El segundo canasto es Dode en tibetano, que son los sutras que se refieren a todas las enseñanzas que habló el Buda. No, no se refiere específicamente a las enseñanzas habladas por el Buda, sino a unas muy particulares. Y aquí estamos viendo cómo sutra tiene otra definición a la que en este mismo curso habíamos dicho. ¿Recuerdan cuál fue la definición? En la clase uno hablamos qué es un sutra. ¿A qué se le llama sutra? Normalmente cuando decimos sutra nos referimos a qué? A enseñanzas que habló quién. Buda Shakyamuni. Ajá, un Buda, un ser iluminado. Sí. Y gracias Martín. Entonces, aquí estos sutras se refieren específicamente a un set de enseñanzas que enseñó un Buda, que es las que están enfocadas al entrenamiento extraordinario de la concentración, es decir, todo sobre la meditación. Y el tercer canasto es el de la sabiduría, que son las enseñanzas que te ayudan, su meta es entrenarte, es el entrenamiento extraordinario en la vacuidad, en el entendimiento de la vacuidad y para lograr percibir la vacuidad directamente. Entonces, si decimos que el Dharma sobrevive, es porque existen estos tres tipos de enseñanzas en forma de libro, en forma de grabaciones, en forma de una forma que es perceptible por los sentidos, que contiene estos tres temas. Vamos a la siguiente diapositiva. Y la otra forma de Dharma, que también necesita existir en el mundo para decir que el Dharma todavía vive en el mundo, es el que haya alguien que le esté enseñando correctamente. Es que es, bueno, esto está conectado, perdón, con el Dharma físico. Es a que permanece porque alguien le está pasando correctamente, entiende su significado y sabe enseñar karma y vacuidad en una enseñanza. Y ahora sí, la siguiente diapositiva, es el Dharma en forma de realizaciones. Y aquí se refiere a que no solamente hay quien lo enseñen y existen los textos que transmiten ese conocimiento, sino que también hay quien lo practique. Y no solo eso, lo más importante es alguien que está coleccionando, está cosechando realizaciones al practicar estas enseñanzas. Entonces tiene que haber quien enseña y quien practica. Y no solo que lo practique, sino quien lo realiza. Y cuando hablamos de los 5 senderos, ¿a qué creen que se refiere? Lo veíamos en la clase 2, me parece. Ujú. La uno y la 2 lo hablamos. Y hemos hablado mucho de los 5 senderos, los 5 caminos o los 5 niveles
en el camino a la iluminación, como nos decía Jorge en aquella clase. ¿Recuerdan cuáles son? Empieza, no tengo aquí la diapositiva, pero recuerdan que empieza el nivel uno, es cuando suceden tragedias en tu vida. El nivel 2 es cuando, como tienes renuncia verdadera porque ya no quieres sufrir más, porque ya te dolió, en donde más te duele ya te dolió, ya estás harto del sufrimiento, entonces dices, tengo que salir del sufrimiento, quiero salir, y entonces empiezas a estudiar karma y vacuidad y empiezas a coleccionar mérito, entonces empiezas a prepararte y después viene el sendero del ver. Después el de la habituación, cuando ya percibiste la vacuidad directamente, empiezas a habituarte porque tu mente te sigue sugiriendo que las cosas existen ahí afuera y tú no tuviste nada que ver, pero ya no caes en ese engaño. Ya sabes, ya tienes la certeza absoluta de que no es así como funciona la realidad. Entonces comienzas a habituarte, comienzas a entrar en estados más profundos de meditación hasta que alcanzas el no más aprendizaje o la iluminación. Entonces, cuando hablamos de que el Dharma se queda en forma tanto física como en forma de realización, la realización se está refiriendo, vamos a la siguiente diapositiva, a que la gente está logrando es progresar en en estos cinco niveles y que no solamente están acumulando sabiduría, sino también su concentración está incrementando y su vida ética es extraordinaria. Entonces, estas enseñanzas como realizaciones se refiere a que en el corazón de los practicantes está ocurriendo, hay una ética extraordinaria, una concentración extraordinaria y un entendimiento de la sabiduría extraordinario. Y si eso se va logrando, pues vas progresando en esta escalera a la iluminación. Y pues si no se enseñan y no se practican, pues la gente deja de alcanzar estas realizaciones y ahí es cuando decimos que el Dharma ha muerto en este mundo. Una vez que no está ese conocimiento disponible, ni quien lo comparta, ni tampoco está en el corazón de los practicantes, pues se puede decir que el Dharma ha muerto en el mundo. Y se predice en varios textos, ahorita vamos a ver cómo diferentes libros y diferentes maestros afirman que esto va a suceder, que es lo contrario a lo que nos decía Jorge. Entonces, pero bueno, al final, este, aquí a mí me gusta creer que también todo está vacío y por lo tanto, podemos transformarlo. Entonces, de hecho, cuando Geshe Michael dio esta clase en los noventas, él decía, el budismo está muriendo ahorita mismo. Él recientemente había viajado cuando dio esa clase a Tailandia y decía que no podía debatir con los monjes, ya no entendían, unos entienden de Abhidharma, pero no entienden sobre vacuidad o malentienden la vacuidad. Incluso en su monasterio, en el monasterio de Seramei, que ya habíamos dicho es el Harvard de los monasterios, ya solo quedan tres o cuatro geshes, un nivel de geshe que es el que te puede enseñar los cinco temas del budismo a la perfección. Ya no existen seres así. Creemos que como Geshe Michael lleva desde los noventas preservando estos textos, enseñando, inspirando a miles de personas en todo el mundo, pues yo quiero creer que en realidad este decaimiento se detuvo y está empezando a revertirse gracias a las enseñanzas de Holy Geshe Michael. Pero en realidad, ahí en el budismo al nivel monástico hay un decaimiento. Si vas a Tailandia, yo me acuerdo haber estado en Indonesia, en Tailandia, en unos lugares, en Indonesia no lo vi, pero en Tailandia de repente estás en un monasterio y al lado está uno de estos donde bailan, las que bailan sexy, un burdel y ya se mezcló, o sea, se decayó ciertos linajes del budismo. Y bueno, pues algo
por qué pensar en en esto negativo de por qué el Dharma va a decaer? ¿Qué aplicación práctica le pueden ver a estudiar que el Dharma va a terminar en el mundo? Yo creo que deberíamos mirarlo por el lado opuesto, ¿no? Porque según lo que dice Geishe y lo que estabas diciendo justo, si nosotros acumulamos suficiente virtud, podemos entender el camino del bodhicitta. Y la acumulación de suficiente virtud de cada uno de nosotros puede hacer una acumulación de virtud corporativa, digamos, del movimiento. Y esa acumulación de virtud es la que puede revertir ese camino en el cual desaparecería el budismo, ¿no? Vendría a ser Acabas, como un camino de preparación. Cada uno de nosotros al estar acá, creo yo que estamos acumulando un granito chiquitito de arena, y probablemente algunos más porque tienen más concentración, tienen más dedicación o hacen más meditación, pero creo que en conjunto todos al acumular esa virtud estamos revertiendo, estamos tratando de ir como una preparación, dice, ¿no? Un camino a la preparación. Yo diría que eso es lo que me queda un poquito desde el lado opuesto de lo que estabas mencionando, ¿no? Porque efectivamente, si la práctica o la praxis desaparece, el conocimiento desaparece, entonces la forma como alcanzar esa virtud y cómo transmitir las semillas también desaparece. Y al desaparecer, digamos, desaparecemos nosotros como concepto de lo que vendría a ser el budismo o el alcanzar la iluminación, ¿no? Creo. gracias, Jorge. No voy a ampliar más en tu comentario porque diste la clave para la conclusión de la clase. Entonces voy a retomar tus palabras al final, pero aquí es un comentario que hace Geshe Michael es que un- una de las razones por las que es valioso estudiar este tema es porque te hace pensar en cómo, pues en algún momento te vas a ir y de aquí te vas a ir a otro lugar. Y hay altas probabilidades que por estar practicando lo que estamos practicando y cultivando las ideas que estamos cultivando, pues vayamos a regresar aquí. Entonces, ¿qué pasaría si volvemos y en nuestra vida no hicimos esfuerzos por preservar para la siguiente generación estas enseñanzas? ¿Y cómo las preservamos? Ya dijimos, ¿no? Hay dos formas de preservar el arma. Uno es, puedes donar el Club de Oro, puedes hacer esfuerzos porque esto, traducir para que esto quede disponible para la siguiente generación. Y otra es que tú lo practiques, porque solo en forma física el Dharma no se sostiene. Se sostiene cuando está el contenido y quien lo enseña y cuando hay la realización en el corazón de las personas. Si no, no lo estamos preservando. Entonces, si nosotros no preservamos practicándolo, estudiándolo y ayudando a que se quede en forma escrita y oral para la siguiente generación, pues, ¿qué semillas sembramos para cuando volvamos? ¿Creen que vayamos a encontrar un maestro que nos pueda enseñar el Dharma? ¿Una maestra? Eh, y repito, no me refiero solamente al Dharma que habla en tibetano y en sánscrito y tiene listas de 5 tipos de todo. Hablo también del personas que son un verdadero testimonio y que sé que todas las tenemos porque gracias a ellas estamos aquí. Ellas fueron quienes nos jalaron un camino donde la base es la sabiduría y la bondad. Entonces, incluso no nos encontraríamos con esas personas. Entonces es un momento como para tomar conciencia de lo importante que es hacer esfuerzos porque ese Dharma no solo lo memoricemos o lo tratemos de grabar, sino que además cosechemos los frutos que estas enseñanzas están diseñadas para traer a nuestra vida. Entonces, dicho eso, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que describe las diferentes formas en las que aquí Choni Lama, ya dejamos a Vasubandhu y ahora vamos a entrar en el comentario de Choni Lama, donde Choni Lama describe qué es
lo describe para después dar su opinión propia de cómo en diferentes textos se cita que las enseñanzas del Buda en el mundo van a decaer. Hay diferentes líneas, hay los que dicen que van a durar ciertos años, hay los que dicen otros años. Entonces, Choni Lama Dragpa Shedrup, que es su nombre completo, él dice, recapitula, unos en el Sutra de la Edad Dorada, dice que va a durar 500 años. 500 años y 1500 ya en una forma muy decaída el Dharma. O sea, ya muy poca gente practicándolo y medio practicándolo. Eso se refiere a los 1500 años como sombra. Luego, en el recuento de los hilos de dedos, que tiene una historia muy peculiar, eso de hilos de dedos, se refiere a hilos de dedos humanos. Ya en otro momento escucharán esa historia. Dice que 100 años después de que el Buda fallezca. El Buda falleció hace 2500 años. El número 3 dice, el Sutra de la Esencia de la Luna habla de 200 años. Luego el Sutra del Loto Blanco de la Compasión, 1500 años. Si se fijan, se supondría que hoy ya no existiría el Dharma siguiendo estas líneas de tiempo. Y el quinto dice en el Sutra de la Diosa de la Luz Inmaculada, 2500 años. Y aquí es bien interesante, 2500 años y después de esos 2500 años se va a ir a la tierra de los caras rojas. ¿Saben quiénes son los caras rojas? Cuando lo hablamos a la gente muy despectivamente, pero cuando decimos, ¡ay, es amarillo! ¿A quién nos estamos refiriendo? Asiáticos. Ajá, y entonces, ¿cómo creen que los asiáticos, de quién están hablando los asiáticos cuando dicen caras rojas? Europa, América. A Occidente, exacto. Entonces, en el Sutra de la Diosa de la Luz Inmaculada hablan, este se asemejó más a lo que está ocurriendo. Después de 2500 años, ¿en dónde está más fuerte el budismo? En China está prohibido. En, en Indonesia es 95% musulmán. Los templos ya son ruinas turísticas, prácticamente, invadidas por changos por todos lados y la selva. Luego, todo lo que es Tailandia está muy corrompido. En Japón hay monasterios donde hay enseñanzas muy poderosas sobre la vacuidad y la concentración. Sin embargo, el budismo ahorita está muy fuerte en Occidente. Ahora vamos a ver, siguiente diapositiva, por favor, mamá. Gracias. Ahora vamos a ver qué dice Choni Lama. Choni Lama dice que va a durar 10 periodos de 500 años, es decir, 5000 años, y clasifica estos 5000 años en tres eras, o sea, los 5000 entre tres. La primera es la era de los resultados, que es estos primeros años, que serían, si son 500 años. Serían como los primeros 2000. Ay, no soy buena en matemáticas, pero si son 10 periodos de 500 años, Sí. digamos que la primera era, son esos primeros 2500 años, si no me equivoco, o 3000, no, más bien son como 3300 años, en donde, en donde hay mucha producción de arhats. ¿Recuerdan qué es un arhat? Lo vimos en el curso 1 y mencionado en varios cursos. A ellos también les llaman conquistadores solitarios. Ay, la verdad, Martín, te mentiría si recordara esa definición. Quizás sí, pero no la recuerdo. Pero lo más importante es un arhat, es alguien que ¿qué? Podría ser porque solitario se refiere a, ¿se acuerdan cuando hablábamos cuando alcanzas el cese de las aflicciones
pero solo para ti. Y cuando se tiene la percepción directa de la Esas vacuidad son las áreas. Entonces, la era simbolizada. de los resultados es cuando muchísima gente se convierte en área, es decir, percibe la vacuidad directamente. Otros se convierten en arhats, es decir, llegan a nirvana, que es ya al paraíso, pero solo llegaron ellos y no tienen la capacidad de aparecer en otros mundos para ayudar a que otros vengan también a ese paraíso. Y los que no regresan al reino del deseo, es decir, los que se van al reino de la forma o la no forma, que ya están sin, ya, o sea, ya es mínimo el sufrimiento ahí, pero todavía no estás en el cese absoluto, todavía hay ahí remanentes de semillas de una percepción errónea de la realidad. Entonces, esa es la era de los resultados. Luego está la era práctica, que serían como los miles, unos miles años después, que es cuando la gente se entrena en la sabiduría, en la concentración y la moralidad. Suena que esta es una etapa muy, muy poderosa. Y luego está la era del Dharma físico, que es cuando el Abhidharma, todas las enseñanzas que hablan sobre todo sobre la sabiduría y el karma, empiezan a decaer. Perdón, existen, pero ya empiezan a nivel de práctica, ya empiezan a decaer. El canasto del sutra sí existe, sí están los textos, pero ya también nadie entiende muy bien sobre a qué se refiere la concentración o que si sí es meditar o en qué meditar. Y también existen las enseñanzas sobre moralidad, pero también ya la gente ya no lo entiende tan bien ni lo practica, que ya es la era del decaimiento. Y dice Choni Lama que entonces estamos entre el 5 y el 7. Ah, entonces mi matemática me salió mal. Estamos entre el 5 y el 7. O sea, estamos entre la era práctica y la era del Dharma físico. O sea, todavía están las enseñanzas vivas, correctas, y todavía hay quien se entrena en moralidad, en concentración y sabiduría, pero ya nos estamos acercando a la era del decaimiento. Y la opinión que da Choni Lama de por qué existen textos que hablaban con otras líneas de tiempo, él dice que estos otros periodos más cortos se enseñaron así principal por tres razones y pueden ser una mezcla de las tres o en una ocasión el maestro estaba hablando con un objetivo o con otro. La primera es, pues afirmaban esto para entristecer a los estudiantes y que dijeran, no, pues ya se está acabando el Dharma y entonces lo apreciaran. Es en esa misma. Ay, gracias. Entonces, ahí es para hacer un llamado a los estudiantes, motivarlos a que aprecien la oportunidad única de recibir el Dharma. La otra es que también estaban hablando únicamente estaban describiendo los periodos donde los practicantes estaban teniendo altas realizaciones. Conforme vayamos haciendo el recorrido, avanzando en estas enseñanzas, van a escuchar que hay citas de varios momentos donde hubo ciertas clases donde un maestro daba una clase y 300 personas percibían la vacuidad directamente. Cuando entramos en Shantideva, hay una historia así. Y había lo mismo que ya hemos platicado sobre el Tíbet, de cómo la geografía ayudó y las enseñanzas se quedaron puras, destilándose y realizándose los corazones de maestro, alumno, de forma ininterrumpida. Hubo muchos seres que dejaron textos y dejaron descripciones de cuando percibieron la vacuidad, de cuando tuvieron realizaciones muy avanzadas. Entonces, hubo una concentración en algún momento de la historia en el pasado donde hubo altas realizaciones. Entonces, puede ser que estos picos o estos periodos donde se concentraban muchas personas logrando altas realizaciones era lo que estaban citando cuando decían 500 años. Solo se referían a sus picos.
Y la otra es cuando el tiempo en el que el Dharma viviría en la India. Esta es la que más me choca a mí, que es, que es cuánto tiempo iba a vivir el Dharma en la India, que sí coincide, porque el Dharma prácticamente se extinguió en la India. No sé qué porcentaje de la gente es budista ahorita en la India, pero si lo googleamos vamos a ver que realmente decayó de ser en algún momento un país donde la gente era principalmente budista. Entonces, ¿y por qué decaería el Dharma? Vamos a la siguiente. Ah, no, es la anterior. Ah, no. Bueno, no puse esa diapositiva, la agregué al final, antes de mandarle la presentación a mi mamá. Pero pregunta, ¿por qué creen que decaería el Dharma? Bueno, ya vimos, porque la gente lo deja de practicar y se queda, deja de enseñar, pero ¿por qué la gente lo dejaría de practicar y por qué dejaría de existir en su forma física? Porque no se tienen los méritos para verlo. Se nos acaban las semillas, así, tal cual, porque se acaban las semillas. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Que era un poco de lo que hablaba Jorge, pues sembrando las semillas. Así transformamos esto. Entonces, a esto se refiere Subhuti cuando le pregunta al Buda, oh conquistador, o sea, al Buda, ¿qué sucederá en el futuro cuando el sagrado Dharma se acerca a su destrucción real? Pues estaba hablando de todos estos textos donde se dice una y otra vez que el Dharma se va a extinguir de este mundo. Y entonces, ahora sí vamos a la explicación que le da la respuesta que le da el Buda. Es la siguiente, gracias. ¿Alguien la puede leer? Yo leo. Oh Subhuti, en el futuro, en los días de los últimos 500, cuando el sagrado Dharma se acerque a su destrucción final, vendrán bodhisattvas que sean grandes seres, que posean moralidad, que posean la fina cualidad y que posean sabiduría. Muy bien. Entonces, aquí nos está hablando de lo que decía Jorge. Él dijo, ya no, lo debí de haber escrito, pero habló justo de estos tres. Moralidad, la moralidad, la sabiduría y la concentración. Entonces, ¿a qué se refieren? También cuando hablábamos de los tres canastos, si se fijan, mencioné lo que es el entrenamiento, el extraordinario entrenamiento de la concentración, el extraordinario entrenamiento de la moralidad, el extraordinario entrenamiento de la sabiduría. ¿A qué creen que se refiere esto de extraordinario? Que va a ser superlativamente superior, muy grande. Ujú, Solo lo van a alcanzar los seres que estén iluminados. ujú. Es justo eso, que se requieren eones, se requiere eones de virtud para poderte iluminar, de mérito. Entonces, la única forma de acumular virtud ilimitada es entendiendo la vacuidad, estudiándola, analizándola, meditando en ella y decidiendo que la vamos a ver. La vamos a ver en esta vida y pronto. Entonces, eh, tienes que tener tanto esta aptitud, esta determinación, como el estudio, como la meditación en vacuidad para poder tener un entendimiento que haga que tu virtud sea ilimitada. Te puedes pasar vidas, eones de vidas siendo buena persona, compartiendo, ayudando, teniendo gratitud, no violentando. Se te pueden ir vidas enteras, pero si no hay un entendimiento de la vacuidad, de saber que lo que percibo, lo percibo porque viene de una proyección de mi mente por la forma en la que yo le he ido metiendo archivos a mi mente, le he ido creando esas semillas para ver la realidad que percibo. Si no hay este entendimiento, por más buenas obras que hagas, no vas a acumular la virtud ilimitada que se requiere para crear un paraíso ilimitado.
Y Jorge justamente decía algo así, como dijiste una palabra clave, ya se me fue, pero va a volver. Pero se requiere, esto extraordinario Dije se requiere, acumular virtud. Esa fue la palabra que ajá, utilicé. no, Acumular virtud para es otra entender el pista. camino. Me va a volver, porque dije, le dio al tema principal. Entonces, este paraíso ilimitado lo vamos a crear con virtud ilimitada. Y la única forma de lograrlo no es pasándonos eones de vidas siendo buenas personas y no lastimando a los demás. Es siendo buenas personas y no lastimando a las demás con un entendimiento de la sabiduría, con una percepción de la vacuidad. Y la única forma de percibir, la única forma de tener virtud ilimitada es teniendo la sabiduría. Y la única forma de tener la sabiduría extraordinaria es percibiendo la vacuidad directamente. Y la única forma de percibir la vacuidad directamente es teniendo una concentración impecable, una concentración elevada. Nosotros estamos en el reino del deseo. Y la única forma de percibir la vacuidad es yéndonos al reino de la forma. Es otro reino. Es algo que ni siquiera nuestra mente está habituada, ni siquiera no lo ha experimentado, ni siquiera sería fácil acercarse a experimentarlo. Solo con una progresiva práctica de meditación donde alcances estados más y más profundos de concentración, vamos a alcanzar este nivel mucho más alto de quietud y de concentración perfecta. Y es solo en esa concentración perfecta que vamos a poder ver la vacuidad. Geshe Michael dice que solo se llega ahí con una práctica constante de 45 minutos de meditación. He oído una hora, he oído 2 horas, he oído media hora. Creo que la media, digamos, es 45 minutos, una hora. Y si pensamos que estamos ocupados, muy ocupados como para meditar diario, pues entonces estamos muy ocupados para iluminarnos. No, no va a suceder, no va a suceder. Estos tres entrenamientos están interconectados, porque la única forma de tener virtud ilimitada es con una sabiduría extraordinaria. La sabiduría extraordinaria solo la logramos con la concentración extraordinaria. Entonces, a eso se está refiriendo el Buda cuando le contesta a Subhuti, que sí va a haber gente que va a tener estos tres entrenamientos, que lo va a ver. Y entonces, y aquí es algo también bien importante que quiero recalcar y creo que es con lo que más me interesa que se queden de esta clase, y es que todo comienza con la virtud, porque de la misma manera que no puedes percibir la vacuidad directamente sin concentración, no te puedes concentrar si no hay una ética en tu vida, si en tu corazón hay algo que te pesa, hay algo que no te deja abrir tu corazón porque traes o cierto remordimiento cierta cosa que tú solito o solita te estás castigando porque en algún momento algo hiciste o lo que sea, eh, de forma consciente o de forma subconsciente, lo que hagamos nuestra mente, nuestra maravillosa cámara mental nos grabó. Entonces lo cargamos. Entonces estas manchas brotan o obstruyen nuestra concentración en la meditación. Entonces ahí se liga también a la virtud, a la ética. No podemos tener concentración sin la ética. Entonces al final nuestro ayudar y nuestro no lastimar es la base de la práctica. Y si progresamos en nuestra ética, progresamos en nuestra sabiduría y no podemos avanzar en una sin la otra. Entonces, hay 4 cosas. Perdón, vamos a la siguiente. Vamos a ver ahora la segunda parte de la respuesta del Buda. Entonces, el primer párrafo ya nos lo leyó Ari. ¿Quién puede leer la segunda parte de la respuesta? Ah, no, perdón. Esta es la continuación de la respuesta. ¿Alguien la puede leer?
Hoy, o Subhuti, supongamos que una persona alcanza, aunque sea un solo sentimiento de fe por las palabras de un sutra como este. Tal persona ha producido y reunido con seguridad en sí mismo una montaña de mérito más allá de cualquier estimación. ¿Por qué es así? Porque Subhuti, estos bodhisattvas, que son grandes seres, no tienen ninguna concepción de algo como un yo, ni tienen ninguna concepción de algo como un ser vivo, ni ninguna concepción de algo como estar vivo, ni ninguna concepción de algo como una persona. Ok, gracias, Jorge. Al final de este segundo párrafo, el Buda está citando cuatro cosas. Hay cuatro formas de llamar lo mismo. ¿Quién podría identificarlas y decirlas en voz alta? Son cuatro sinónimos. Ninguna concepción de algo como un yo, ninguna concepción de algo como un ser vivo, ninguna Yo, concepción de algo como estar vivo, y ninguna concepción de algo como una persona. O sea, ok. como que no Yo, existen, pero al mismo tiempo existen. yo, ser vivo, estar vivo y persona. Y ahora vamos a apoyarnos del comentario de Kalamashila para ver a qué se refiere el Buda cuando habla de ser vivo, de vida o estar vivo, persona o del yo. Son cuatro gakshas. ¿Recuerdan qué era el gaksha? Siguiente diapositiva. ¿Recuerdan qué era el gaksha? El objeto que Que negamos con la vacuidad. es el objeto que negamos para ver la vacuidad. Es lo que creemos que está, pero que sabemos que en realidad es imposible que esté, pero creemos que está. Pero sin, para ver cómo es imposible que esté, primero tenemos que saber cómo creemos que está. Ese es el gacho, ese engaño. Entonces, aquí estos cuatro formas de hablar del yo o de mí es los cuatro gakshas que Kalamashila va a describir en su comentario para explicar la respuesta del Buda. Entonces, el primer gaksha es el ser, cuando habla de yo, que es lo que quiere enfatizar aquí el Buda al hablar de estos cuatro que significan lo mismo, pero decirlos con diferente palabra y tomarse, no hay una letra que esté en un verso de un Buda, del Buda que no tenga no solamente una intención de ayudar a que las personas que lo lean logren su iluminación, sino además es la mente de un Buda, es omnisciente. El Buda estaba viendo cuando nosotros íbamos a tener, en ese momento que pronunció cada sílaba de ese verso y que sabía que iba a quedar escrito, estaba viéndonos a nosotros en este momento tomando esta clase, escuchando en nuestra mente las ideas que está teniendo esta clase en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué va el Buda a decir cuatro veces lo que pudo haber dicho un ser o una persona? Por qué ir como a ese nivel de detalle? Entonces, Kalamashila dice que cuando habla del ser, está enfatizando esta idea de que el yo existe por su propia cuenta, como este yo, el que cuando no lo felicitan, se siente, o cuando la critican, se ofende. ¿Por qué? Porque yo no me lo merezco, porque yo soy yo, porque yo, esta creencia, ¿no? Y que solo podemos enojarnos o indignarnos porque estamos ignorando que esto es una proyección, esto que percibimos como yo es una proyección forzada por mis semillas en el pasado. La que sigue, perdón, no te dije, mamá, había que cambiar la diapositiva. Esa es la primera.
Me voy a ir un poquito más rápido para no extendernos. Entonces, esa primera fue el yo. Ahora vamos a la segunda, al segundo gaksha o palabra que usó el Buda, es ser vivo. Y aquí está enfatizando esta idea como de pertenencia. O sea, en el primero vimos como la autoexistencia de uno mismo, pero acá es como el ser vivo. Cuando usa la palabra ser vivo está enfatizando esta idea de que las cosas son mías, como si existieran por su propio lado añadidas a mí, por sí mismas son mías, no como algo que proyecto por mi generosidad, por haber compartido en el pasado, percibo que tengo posesiones, pero es una percepción, si no, no las perderíamos. Si fueran mías por su propio lado, no las perderíamos, pero ¿cuántas cosas no hemos perdido? Vamos a la que sigue. La tercera usa la palabra eh, un ser que está vivo. Déjame, me regreso. Como un ser vivo. Ajá. Como estar vivo. Estar vivo, ahí la palabra que estamos analizando es la de vida, que es como esta idea de este yo, pero en un transcurso del tiempo, como este yo que continúa y entonces mi vida, como si fuera yo, siempre yo, cuando en realidad son incontables semillas que van floreciendo y gracias a nuestra bondad nos podemos ver en el transcurso del tiempo como, sí, esta es la historia de Sophie, esta es la historia de Martín, esta es la historia de Karina, como si hubiera una continuidad, pero es nada más múltiples semillas abriéndose que por nuestra bondad las podemos percibir como esa continuidad, pero en realidad no hay una vida como tal. No hay algo que siempre ha sido y que no ha cambiado y que siempre hemos sido nosotros en esa vida. Entonces, aquí está tratando de encontrar es el gaksha de esta vida que creemos que siempre hemos sido. Y el cuarto habla de la persona, es la cuarta palabra. Y aquí está también enfatizando esta idea del yo, pero que existe mientras va a otro renacimiento, de un renacimiento a otro, como si esta persona siempre fuera a continuar. Esta idea de que este yo va a continuar cuando deje este mundo, lo cual no es así, porque cuando dejemos este mundo vamos a dejar de percibirnos como los que somos, no vamos a recordar este momento. Bueno, depende de qué semillas hemos sembrado, pero todo indica que ni vamos a recordar quién éramos. O bueno, no, me desdigo. Sí, sí lo vamos a recordar porque vamos a alcanzar la meta, vamos a alcanzar la omnisciencia. Entonces, con estas cuatro explicaciones de Kalamashila, lo que el Buda está tratando de hacerle ver a Subhuti, que en realidad Subhuti es solamente alguien con una increíble compasión que se muestra con esta necesidad de que le expliquen las cosas, porque en realidad yo creo que Subhuti también era alguien iluminado que estaba nada más fingiendo para que nosotros desarrolláramos este análisis, este mérito de escuchar esta clase, de leer estas líneas. Pero sí, como les decía, ya con esto estamos cerrando la clase, lo más importante es entender esta, esta interrelación entre nuestra ética, el respetar las posesiones de otros, respetar las relaciones de otros, alegrarnos cuando a alguien le va bien, compadecernos cuando a alguien no le está yendo bien, el estar pensando en la vacuidad en cada momento cuando me va bien, qué hice en el pasado para ver escuchar esta canción, saborear este helado, recibir este abrazo o esta felicitación. Cuando me va mal, pensar en la vacuidad,
no tanto en qué hice, sino qué voy a hacer para que esto no se me repita. O sea, qué tengo que hacer y ver cómo en realidad, pues sí, bueno, me brotó esto, pero en realidad ya esto no me define porque no hay un yo. No existe como tal un yo, todo el tiempo se está creando. Entonces yo puedo programar el yo que quiero que haya en el siguiente instante de mi mente. Y si sigo haciendo eso, así es como voy a ir incrementando mi ética, que a su vez me va a permitir que cuando me siente a meditar, voy a alcanzar un estado de concentración mucho más elevado, que eventualmente me va a permitir tener esta experiencia de la percepción directa de la vacuidad. Y cuando eso suceda, todas mis acciones, cualquier pensamiento, cualquier palabra, va a generar una virtud ilimitada. Va a tener Van a ser incontable el mérito de decir hola a alguien una vez que alcanzamos ese estado de haber tenido la percepción directa de la vacuidad. Y así ya, ya es inevitable nuestra iluminación. Entonces, aprecien cada momento de bondad, de compasión, cada intento por analizar la vacuidad, por encontrar esos gakshas de, ay, ya me ofendí, ay, sí, es que estoy creyendo que hay un yo. Ay, ya ya no quiero compartir, se están comiendo mis papitas o este, me están quitando mi tiempo. Ok, comparto, no hay tal cosa como mío. Es ilimitado, está vacío. Y Y pues esa es como la invitación, la línea más fuerte que hay para nosotros en reflexionar en esta clase. La meditación como tal, la tarea de meditación, es 15 minutos al día, hacer los preliminares de la meditación, que recuerdan, los preliminares es bueno, preparar tu espacio de meditación, hacer como ofrendas, puedes poner unas flores, puedes poner una foto, una obra de arte, tomas refugio, piensas en el deseo de tener una buena meditación para lograr la meta, que es ver la vacuidad directamente y lograr un estado donde puedas acercarte a ayudar a todos los seres. Y después puedes hacer la parte de la que hicimos de confesar alguna mala semilla ya al inicio de tu meditación para purificar y después hacer lo contrario, piensas en una buena semilla que sembraste y después de esto pides a los maestros que vengan, les agradeces, les pides que vengan, que te bendigan y ahí ya vas a meditar y ya vas a pensar en estas ideas sobre cuánto es que tú crees que van a sobrevivir las enseñanzas del Buda en sus dos partes, en forma física, los libros, las clases, las grabaciones y en su forma de realizaciones en los corazones de los practicantes. Y esa es la tarea de meditación. ¿Tienen alguna duda sobre la tarea o sobre la clase? Irene, ¿puedes hacer la ofrenda del mandala? Sí, he aquí la gran tierra, impregnada con el aroma a incienso, cubierta con un manto de flores, la gran montaña, los cuatro continentes, usando una joya del sol y luna. En mi mente las convierto en el paraíso de un Buda y las ofrezco a ti, que por esta acción puedan todos los seres experimentar el mundo puro. Irene, Idam Guru Ratna Mandalakam Niriyatayami. Ahorita te ¿Está marco. bien? Así en español nada más. ujú. Voy a decirle yo, porque creo que mi mamá...
Eh, que por la bondad que acabo de realizar, que todos los seres vivos terminen la colección de mérito y sabiduría, y así generen los dos cuerpos supremos que el mérito y la sabiduría crean. Gracias, Irene. Gracias a todos. Que tengan una muy bonita noche y, y celebremos nuestra bondad. Traigámosla muy presente cuando hagamos nuestra meditación para que sea una meditación que vaya incrementando nuestra concentración y que muy pronto podamos alcanzar esta sabiduría extraordinaria para que todo lo que hagamos sea así, extraordinario. Muchas Ah, gracias, Sofía. Gracias, gracias. Sofía. Gracias, Sofía.